Capítulo 2. Álvarez, Tristán. Los orígenes. Encuentro con Perón. Un militante del barrio de Palermo. Tristán, el amigo de Cook. El centro Haas que marcaba a Cafiero. El nombre de Guardia de Hierro y los rumanos. Izquierda y derecha. 1. Un encuentro histórico. Los dos hombres más relevantes que estuvieron en la formación original de Guardia de Hierro fueron Alejandro el Gallego Álvarez y Héctor Tristán. Desde su historia personal, ambos marcaron momentos importantes de la organización. Alejandro Álvarez con su inteligencia y su sólida formación histórica y política, y Héctor Tristán por ser un sindicalista leal e insobornable. Ellos proyectaron el espíritu de la resistencia a la nueva formación surgida de la quiebra definitiva del Comando Nacional Peronista, que se había activado en la campaña por la fórmula peronista Framini-Anglada, que ganó las elecciones a gobernador de Buenos Aires el 18 de marzo de 1962. Álvarez en particular tipificó a un hombre de los barrios bajos porteños, hecho a las características de las décadas del 30 y el 40. De sus ideas surgió Guardia de Hierro, cuya primera versión data de fines de 1961, una vez que Álvarez regresó de un exilio interior en Salta, motivado por el temor a una posible detención, ante el asedio de la policía a dirigentes y militantes. Su relación con el peronismo había comenzado años antes en la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, a la que se incorporó en el Nacional Avellaneda del barrio de Palermo. Entonces no se militaba con la religiosidad verticalista de los 60 o los 70. Identidad y pertenencia eran las consignas tácitas que regían la vida de las organizaciones partidarias. Un grupo de los amigos del barrio o de la escuela se incorporaban a las reuniones de la organización política y pasaban a ser parte de su devenir. La tarea consistía en ir a los actos, juntarse en la escuela, en la esquina, en los boliches y en el deporte. En el caso particular de Álvarez, su participación estuvo signada definitivamente por un encuentro fortuito con Perón. Tenía en ese momento 17 años y estaba terminando el Nacional en el turno noche. El relato de su encuentro con el general Perón se convirtió para los jóvenes guardianes en una leyenda. En él veían un símbolo que los alentaba a consolidar su propia unidad y pertenencia como grupo humano. Álvarez, deportista tenaz, practicaba ciclismo en el Club Ciclista Buenos Aires de Juan B. Justo y Jufré, en su barrio. Salíamos en bicicleta a hinchar las pelotas, para decirlo de alguna manera. Un día éramos 3 y estábamos en donde hoy es la entrada al Club Náutico Bouchard, que no existía, debajo del puente del ferrocarril, en Palermo. Estábamos tirados y hacía calor. Debían ser las 11:30 cuando escucho que dicen: ¿saben quién viene subiendo la loma? Perón. Muchachos, viene Perón. Los muchachos no se levantaron del piso porque no le dieron importancia al anuncio. Álvarez mismo no le creyó al que daba el aviso, pensando que se trataba de una broma de esas que se hacen entre los estudiantes. Dale, boludo, Perón no va a venir acá a verte a vos. Pero el muchacho insistió: es Perón. Fue un segundo con la vibración de un relámpago. De pronto los tres se encontraron con que Perón estaba al lado de ellos, en aquel lugar perdido del bosque de Palermo. El general les sonreía, no cabían dudas, era la misma imagen de las fotos de los diarios. «Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?», saludó el general. Lo acompañaba el mayor Máximo Renner, su secretario. Para Álvarez fue una revelación inesperada, conmovedora. Para mí fue como si me hubiera encontrado con Dios, guardando las distancias. Evocó una y otra vez en bares como la Perla del Once, frecuentado por estudiantes y políticos, donde repitió una versión que mutaba como los días y las sombras. «Estábamos descansando de las bicicletas», le respondieron los muchachos sin salir de su asombro, esperando poder aspirar un poco de aire mientras se ponía de pie. Una vez parados junto a Perón se sintieron unos pigmeos. El presidente era alto e imponente, una figura paternal frente a la que cualquiera se sentiría en paz, protegido. El general les resultó el tipo más simple del mundo. Les hablaba como si se conocieran de toda la vida. Les comentó que hacía una visita porque en ese punto de Palermo se preparaba un encuentro de militantes de la UES. «¿Ustedes están en la UES?», preguntó. Le contestaron afirmativamente. Al descubrir que uno de los muchachos era delegado del turno, le pidió al mayor Renner:
Anote al pibe, Renner. ¿Y vos? Perón miraba al pibe que estaba mudo con cara de satisfacción. Vos me venís a ver a la casa de gobierno. Cuenta Álvarez que conversaron durante unos minutos y Perón los convidó con cigarrillos. Les advirtió además que fumar y andar en bicicleta eran antagónicos. Hablamos de muchas cosas y por ahí me animé y le dije, General, se cumplen los 50 años del colegio, ¿por qué no viene? Al rector de Agostino lo conozco, recordó Perón en ese momento y agregó, Renner, anote el día y hágame acordar que tenemos que ir. Mire qué le vamos a decir al rector, lo apuró Álvarez. Y Perón vino. Nuestro celador alumno, Silvio Soldán, que siempre agarraba el fierrito en las fiestas, lo presentó. El delegado fue a verlo a Olivos y Perón le dio laburo y fue durante años abogado de la DGI. Esa carta de presentación se convirtió en una suerte de valioso talismán en manos de quien iba a comandar una de las estructuras juveniles del peronismo, que en los 70 discutiría a fondo los destinos del movimiento. ¿Quién podría dudar entonces del peronismo de Álvarez si además conocía al general personalmente? 2. Un porteño de Maldonado. Álvarez nació el 24 de abril del 36 en Palermo Viejo, donde habían vivido pocos años antes Jorge Luis Borges y Evaristo Carriego, a quienes frecuentaba uno de los escritores preferidos, Macedonio Fernández. Los vecinos andaban todavía en carro y el agua del arroyo entraba a las viviendas con las lluvias. Cuando su familia se instaló en Cabrera y Juan B. Justo, al lado del Maldonado, la zona pobre de Palermo. Los gobiernos de la década infame habían entubado el arroyo por esos días, pero las inundaciones no cesaban. La casa era amplia y tenía 3 patios. En 1953 el abuelo Francisco obtuvo un crédito del banco hipotecario que pagó rigurosamente y construyó departamentos en la casa y en el segundo piso. Allí se mudarían Alejandro padre, Elsa la madre y Alejandro hijo. Su abuelo era gallego, como su padre, que llegó a Buenos Aires a los 16 años, de La Guardia. El pueblo se hallaba frente al río Miño y cerca del Atlántico, en la frontera con Portugal. El padre trabajaba en la fábrica del vermut Martini Rossi y Elsa, segunda doctora en ciencias naturales, recibida de la UBA, se desempeñaba como becaria. Se jubiló siendo profesora full-time en el Instituto de Paleontología de la Universidad de Buenos Aires, en Constitución. El tango, la esquina, los clubes de barrio formaban parte de la vida de aquellos años. Álvarez frecuentaba clubes donde cantaba Jorge Vidal con su conjunto de guitarras, el Café La Paloma, de Juan B. Justo y Santa Fe, al que cantó Ángel Vargas en su época de gloria. Había transcurrido algo más de un año del encuentro con Perón cuando la Marina de Guerra bombardeó la población civil en Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955. Preocupada, Elsa tomó sus recaudos, encerró a Alejandro en la casa y se guardó la llave mientras esperaba noticias de su esposo, delegado el Martini Rossi. Ella sabía que iba detrás de un deseo imposible, lograr que Alejandrito se quedara quieto. Por entonces ya estaba vinculado con César Marcos y John William Cook, a través de quienes iniciaría su militancia en la resistencia peronista. Tristán no era menos peronista que él, pero era parte de una historia diferente. 3. Un anarquista del general. Héctor Tristán nació en Salta el 7 de noviembre de 1918, un año antes que John William Cook. Los Tristán provenían de Italia, pero su origen era español. Recordaría siempre su amigo Fermín Chávez. La familia decía ser descendiente de los Borgia. Héctor llegó a Buenos Aires con ideas anarquistas semejantes a las del poeta y músico salteño Gustavo Cuchi Leguizamón, autor de Samba de Valderrama, y de Juan Riera, el panadero, al que recordó el poeta Manuel Castilla en su Samba de Juan Panadero, que musicalizó el propio Cuchi. Como Tristán, Juan Riera dejaba la puerta abierta de su panadería en la noche para que los pobres se llevaran el pan que necesitaban. Ya en Buenos Aires, Tristán fue delegado de un establecimiento metalúrgico de la avenida Beiró a 3800. Allí se mostró duro en defensa de los reclamos de la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde donde Perón armaba su proyecto. El 17 de octubre produjo un impacto en su vida. Entonces nació una adhesión que se fortaleció con la asunción de Perón a la presidencia, luego de la elección del 24 de marzo de 1946.
Por ser incansable, el mayor Manuel Alberto Álvarez Pereira lo apodó el Walker. Entre tantas realizaciones, Tristán fundaría la legendaria lista gris de metalúrgicos, un bastión antibandorista. El 16 de junio de 1955 lo encontró asistiendo a los heridos en Plaza de Mayo. Allí vio caer muerto a Héctor Pasano, uno de sus compañeros. Clandestinidad, organización y caños lo acercaron de inmediato a John William Cook, por entonces interventor del Partido Peronista porteño. En marzo del 56, cuando Cook estaba preso, se sumó al Comando Nacional Peronista y allí conoció al gallego Álvarez, que era un chico. Al fracasar la rebelión del general Juan José Valle, fue a dar con sus huesos a la Penitenciaría Nacional de la avenida Las Heras. Los simulacros de fusilamiento lo encontraron sereno. En abril del 57 logró que una imprenta de Avellaneda imprimiera a 2 ediciones de Frente, la revista de Cook, prohibida por la Libertadora el 9 de enero del 56. Lo acompañaban, entre otros, Fermín Chávez. En ese número se difundía la posición del Comando Superior Peronista para ser constituyente del 57, que iba a eliminar la Constitución de 1949. El Centro de Escritores Intelectuales y Artistas del Pueblo, que orientaba a José María Castiñeira de Dios, se encargaba de los contenidos. En su informe general y plan de acción de agosto del 57, Cook sugirió que el centro debía obtener la adhesión de intelectuales y artistas. Sin embargo, detenciones y allanamientos echaron por tierra el intento. Esa edición de Frente llamó a votar en blanco para la constituyente o a instalar una boleta con la inscripción Asesinos. El primer número, que salió en la clandestinidad entre marzo y junio del 57, anunciaba la fuga de Cook del penal de Río Gallegos junto a Héctor Cámpora, Jorge Antonio y Guillermo Patricio Kelly. En esos años, Tristán usaba el nombre de guerre César Arena. Fueron los meses duros cuando se escondía en la iglesia del padre Hernán Benítez, en el barrio de Saavedra. Con esas señas y un documento falso cruzó a Montevideo, donde se reencontró con el Bebe Cook. Juntos retornaron el 10 de octubre del 58, cuando Arturo Frondizi ya era presidente, y fueron detenidos durante horas en el Departamento Central de Policía. Su carácter comenzaba a hacerlo conocido. Augusto Timoteo, el Lobo Bandor, secretario general y líder absoluto de la Unión Obrera Metalúrgica, conocía el carácter de Tristán y antes de ser líder de la UOM le ofreció ser el candidato, cosa que éste rechazó. Luego se aventuraron diferencias políticas. Tristán se sentía un tipo de las bases. La distancia se acentuaría cuando con el gallego Álvarez formaran Guardia de Hierro y junto a Abelino Fernández diera forma a la lista gris de los Meta. Tristán fundó con Cook una relación profunda de lealtades mutuas. Y aunque cumplía al pie de la letra los pedidos del Bebe, jamás quiso un cargo. La cercanía con Cook le dio además una solidez conceptual que lo distinguiría a lo largo de toda su vida política. En 1961, en la Conferencia de Punta del Este, conoció a Ernesto Che Guevara y pudo conversar con él y comprobar que el comandante veía al peronismo como una fuerza de cambio. Con el golpe de Juan Carlos Onganía, Tristán fue nombrado subsecretario general de la Juventud del Movimiento Peronista. En 1968 afirmaba al semanario Análisis: Perón será nuestro Mao y el peronismo juvenil la cabeza del proceso. Pertenecía a la camada de jóvenes que enfrentaban al denominado peronismo sin Perón y mantenía una relación estrecha y encuentros frecuentes con el general en Madrid. Con eso haría su camino en Guardia de Hierro sin tener cargos, trabajando incansablemente para lograr el retorno del general. 4. Tristán, Duro y Centro Haas. Héctor Tristán vivía en una casa tipo chorizo de la calle Terrero, en Villa del Parque. En los 60 sus compañeros de la Resistencia iban a visitarlo y encontraban la puerta de entrada abierta y entornada. Así los recién llegados entraban sin golpear. ¿Para qué había cerrarla? Si llega algún compañero en apuros no quiero que golpee, explicaba gesticulando con todo el cuerpo. Era un hombre de pocas pulgas, un pragmático de la calle, bajo, apenas relleno de cuerpo, de ojos que escrutaban a su interlocutor y bigotes oscuros al uso de la época.
Había venido de Salta, donde a mediados de los años 40 jugaba como centro half de Gimnasia y Tiro, el equipo de fútbol más popular de la provincia, y defendía los colores de YPF en los torneos provinciales. Salvando las distancias, Tristán tenía el estilo que hizo famosos a Eliseo Mourinho en Boca y a José Baraca en River. En el 45 Tristán dejó el fútbol profesional y el anarquismo, se hizo peronista y solo jugaba en los picados entre compañeros. Le tenían mucha bronca a Antonio Cafiero, lo acusaba de haberse pasado a los gorilas en el 55. Tristán no se perdía un partido contra Cafiero, centro forward, de gran dominio de pelota, dribbling y condiciones para el gol. En un picado las cosas no funcionaban así. Ni Tristán se volvía un crack, ni Cafiero dominaba nada. El salteño buscaba a Cafierito y lo reventaba a golpes en los tobillos. Después del partido, Cafiero se quejaba. ¿Cómo pega este Tristán? Me mató, no me dejó mover y me cagó a patadas. Así era Tristán, un militante pasional, siempre al borde del acto. Los compañeros lo seguían como a una especie de apóstol, y él soñaba con armarle una guardia inexpugnable al general. En su casa hablaba de eso y de la política en el movimiento. Juntaba a la gente en el patio, en torno de la mesa de madera, bajo la parra. Una tarde escuchó a un compañero hablar de lucha armada. Los traidores ya habían mostrado las uñas en 1964, cuando el fracasado intento de retorno de Perón en el avión negro. No era cosa de dejarlos hacer lo que les viniera en gana. La lucha armada podría garantizar el retorno luego de casi 10 años de exilio. ¿Qué pensás, Héctor?, le preguntó un compañero. Tristán lo miró con severidad y se dirigió al grupo. Miren para arriba, muchachos, exigió imperativo. Todos obedecieron y vieron las hojas de la parra y el ramaje contrastando con el cielo claro de esa tarde, y quedaron sumidos en la intriga. ¿Qué quería que encontraran? Uno de ellos halló la razón de Tristán. De las ramas colgaban varias granadas de mano verde oliva, que simulaban ser racimos de uva. ¿De qué estamos hablando, muchachos?, dijo repentinamente. En sus ojos había cierta malicia. Julio Bárbaro, uno de los humanistas que entró a Guardia a fines de los 60, se acuerda del hecho y del estilo personaje del metalúrgico. Nunca me voy a olvidar de las granadas confundidas en la parra, ni de la puerta de calle abierta, suele recordar. El 20 de junio de 1973, cuando Perón se embarcó en Barajas, fue a despedirlo con Fermín Chávez. Tristán se iba al este con una misión que le había encomendado el general. Mientras esperaba la partida, vio al brujo y le dijo al historiador: a este tendríamos que haberlo liquidado antes del viaje, aquí en Madrid. Chávez le replicó enseguida: no seas bárbaro, lo que pasa es que a vos no te quiere y te pone piedras. Tristán miró a Chávez una y otra vez antes de responder: ya vas a ver, ya vas a ver. 5. Los muchachos peronistas. Y muchachos, ¿qué nombre le ponemos a la orga? Se impacientó Alejandro Álvarez antes de beber el resto del cortado de su pequeña taza de loza blanca. Corrían los últimos meses del 61. Me parece que a una organización política de la juventud hay que ponerle un nombre que duela, opinó Enrique Eisenstein al pasar, sin pensar demasiado ni reparar en que su problema era no tener la menor idea acerca de un título. Los otros muchachos eran el ruso Mario Gurioli y el tano Mario Ambrosoni, que estaban desde las 3 de la tarde en la academia, el bar de billares de Callao Casi Corrientes, uno de los lugares donde hacían encuentros que duraban hasta la madrugada. Las noches terminaban luego de jugar varias partidas de billar o la generala y fumarse algunos atados de puchos en ese momento. Querían elegir de una vez el nombre de la organización, que iba a actuar como Juventud del Comando Nacional Peronista. Una vez que se produjo la desnacionalización del frigorífico Lisandro de la Torre, Álvarez alentó esa formación. Él sentía que estaba en condiciones de liderar un grupo que se sumara a la lucha. El sentimiento de agobio y desesperanza que cundía en algunos sectores del peronismo lo movilizaba. Era la hora exacta de practicar el despegue. Necesitamos una organización que nos represente aun cuando estemos en el comando, porque el general necesita una base muy fuerte de sustentación en lo gremial y lo político, y ahora precisa también que la juventud se juegue por una razón fundamental, continuó Álvarez.
Una de las debilidades de Álvarez consistía en encarar a una o varias personas con un discurso cargado de mística peronista, para disparar la atención sobre su personalidad desbordante. ¿Cuál es esa razón fundamental, Gallego? El Tano Ambrosoni lo cortó con malicia. Los ojos oscuros del gallego parecían hacerse más grandes cuando escrutaban la humanidad de otro. En ese momento sintió que el Tano lo desafiaba. La relación entre ellos era controvertida y exigente, casi en sombras. Se enfrentaban intelectualmente y ponían sus conocimientos sobre la pequeña mesa en una apuesta que tenía mucho de sutil histrionismo. La traición, Tano, la traición. Es esa la razón, sin otra vuelta, ¿me entendiste? Hay un grupo de dirigentes gremiales que están traicionando a Perón y negocian con el enemigo. Hay montones de dirigentes políticos que juegan con el régimen, con Frondizi, cuando no con los milicos que andan en el golpe, y se suman a los juegos de armar una línea donde el general no juegue ni aplacé. Entonces tenemos la responsabilidad de armar frentes de lucha y organizaciones para sostener el objetivo de traer a Perón a la patria. ¿Te parece una razón válida? Hizo una pausa, respiró hondo, dio una pitada al Clifton y habló con mayor serenidad. Ahora les pregunto otra vez a todos, ¿cómo llamamos a la organización? 6. Del Lisandro a Guardia. Las calles de Matadero se convirtieron en una demolición que dejó piedras perdidas y polvo disperso cuando acabó la toma del Lisandro de la Torre. En marzo del 59, la huelga larga que siguió a aquel episodio se disolvió en consignas vanas y voluntades vencidas. Álvarez, Eisenstein, Ambrosini y el ruso Gurioli no se conocían entonces, pero habían estado desde diferentes frentes en las jornadas. También los muchachos del Comando Centro de la Juventud Peronista, el petizo Héctor Spina, con sus sorprendentes historias, y el negro Juan Carlos Drago, se unían en la espontaneidad de aquellos días. Al llegar la noche se instalaban en Esmeralda y Corrientes, pegaban una foto de Perón en una pared y enfrentaban a los gorilas que al verla querían destruirla. El gallego Álvarez trabajaba a la noche en el área de despacho del frigorífico, donde fiscalizaba la salida de las reses y en algunos casos, cuando faltaba personal, cargaba un novillo sobre sus hombros y lo llevaba a los camiones frigoríficos, sin pestañear. Era alto, casi 1,90 m y robusto. Ese lugar le permitía ser un informante singular para el viejo César Marcos y el Bebe Cook, porque sabían qué pensaban y cómo actuaban Sebastián Borro y Eleuterio Cardoso, dirigentes del conflicto. Sin embargo, luego de 3 días de resistencia, los milicos que mandó a Mataderos el subsecretario de Guerra de Frondizi, al mando del coronel Manuel Raimundes, llamado el Dragón Verde por la logia que sostenía, lograron entrar al Lisandro y pulverizar el movimiento. Los comandaba un oficial joven, Jorge Cáceres Monier, que años después descollaría como funcionario del gobierno de Onganía. Cook había intentado parar la huelga, creyendo que el alargue iba a perjudicar a los trabajadores y complicar aún más la situación del gobierno, con los riesgos de un golpe. Existía aún cierta esperanza de que Frondizi respetase parte de los acuerdos con Perón, que podría ser una vía para escapar del asedio de los milicos. Por eso, Cook planteaba bajar las tensiones provocadas en parte por la postura extrema del Comando Nacional Peronista, que al prolongar sin límite las luchas las ponía en riesgo. Ese resultado beneficiaba al bandorismo, que se fortalecía al crecer su capacidad de negociación por sobre el agotamiento de la movilización de las bases obreras. Una tarde, horas antes de que el gallego tomara su puesto de trabajo, Cook se encontró con el viejo César Marcos en los paredones del frigorífico, sobre la calle Rodó. Poco antes el Lobo Bandor había lanzado una cadena de huelgas largas en bancarios, ferroviarios, metalúrgicos y textiles. El paredón, que medía varias cuadras, era un lugar seguro. Allí la cana no se metía en el barrio por temor a los trabajadores. El gallego era pata de plomo de Marcos, como se llamaba a los guardaespaldas por esos años. Esa era la historia que les contaba a los muchachos en aquella tarde interminable de la academia, cuando buscaban con esfuerzo el nombre para la organización juvenil que querían armar. Me acuerdo que caminábamos a lo largo del muro de la calle Tellier, la que va pegada al frigorífico. Son unas 5 cuadras y las caminamos una por una, en fila. Íbamos el viejo César, el Bebe Cook, Manolo, Buceta y Saúl. Adelante el viejo y Bebe, nosotros atrás, de a dos, cuidándonos. ¿Llevaban chumbos?, preguntó Gurioli. Claro,
Íbamos de a dos en dos porque esa era una reunión clandestina. No había dónde hacerla y la cana andaba atrás nuestro por todos lados. Entonces teníamos que llevar cada uno un chumbo por si las moscas. Y atrás nosotros, los patas de plomo, éramos 5. La discusión se hizo porque Cook quería parar la huelga. Frondizi y Frigerio lo habían enganchado con la ideología, con el asunto de defender las instituciones, no por guita, porque era un tipo de buena fe, un dirigente íntegro. El problema era político. Cook quería cuidar el orden constitucional y estaba comprometido en el pacto de Caracas, y a nosotros nos importaba un carajo, Frondizi. Al pacto, el pacto y todo lo demás. El bebe trataba de convencerlo a César con que el viejo era un ladrillo cuando se cerraba. La cosa terminó sin que se llegara a ningún acuerdo. Al llegar a una esquina, César lo despidió diciéndole como si nada hubiera pasado. «Chau, bebe, que te vaya bien». El bebe lo miró, le dio una palmadita en el hombro, cruzó la calle y se fue. Nosotros lo mirábamos desde enfrente, después volvimos al frigorífico a seguir con la huelga. Álvarez paró de hablar y abrió los brazos, entonces subió el tono de su voz. «Muchachos, ¿qué nombre le ponemos a la orga?» Se hizo un silencio tenso bajo el humo de los cigarrillos y el murmullo del fondo del bar, donde se jugaba al billar. El Tano Ambrosoni comenzó a rascarse la cabeza y fruncir el ceño. Entonces reaccionó. «Lo tengo, muchachos». De la vivacidad de la primera impresión pasó de repente a la mesura. Miró al gallego como si buscara una respuesta imposible. «Bueno, si están de acuerdo, ahí va mi propuesta. Guardia de hierro». «¿Y eso?». La exclamación hizo levantar la cabeza a más de uno de los parroquianos de la academia. «¿Guardia de hierro? ¿Con qué se come?», se angustió Eisenstein. «Lo sacaste de Misterix, Tano», terció Gurioli, sumido en el desconcierto. «¿De dónde sacaste el nombre de guardia de hierro?». El gallego se mostró interesado en saber qué se traía entre manos Ambrosoni. El mozo trajo otra vuelta de café y dejó el azúcar en su recipiente como lo pedía Gurioli. Ni imaginaba lo que pasaba allí. Para él todas las mesas eran más o menos semejantes, gente que habla, amigos de todos los días que llegaban a quemar el tiempo y a llevarse sus cenizas. Como fondo sonaban los tacos golpeando las bolas en las mesas de billar. La historia decía que el capitán Corneliu Salaea Codreanu creó en Rumania la Guardia de Hierro al finalizar la Primera Guerra Mundial, en 1918, con los campesinos y los estudiantes universitarios. Los legionarios decían que los políticos y los especuladores, en su mayoría judíos, habían traído el hambre al pueblo. La anexión de Besarabia había unido el poder político y económico en Rumania. En ese momento, Guardia de Hierro era antisemita, nacionalista y esotérica. Crodeno acusaba a los partidarios de manejar todo con la monarquía y en 1924 se enfrentaron con el gobierno monárquico. Codreanu fue detenido y en la cárcel afirmó que el arcángel Gabriel lo había visitado e instado a dedicar su vida a Dios. Al quedar en libertad fundó la Hermandad de la Cruz, una organización clandestina, típica de los nacionalismos reaccionarios, formada por los elegidos de Guardia de Hierro. En 1931, Codreanu formó la Liga de Defensa de Nacional Cristiana. Guardia organizaba en esos años las compañías de trabajo, una especie de cooperativas, y acusaba a los judíos de despojar a los campesinos. La buena actuación en las elecciones provocó que el gobierno pusiera la organización fuera de la ley y el rey Carol II de Hohenzollern, socio de monopolios nacionales e internacionales, los acusó de ser partidarios de Hitler. En 1937, Carol les devolvió la personería jurídica después de una elección favorable, en la que se presentaron como partido Todo por la Patria. Ganaron 60 escaños en el Parlamento y se convirtieron en la segunda fuerza política de Rumania. Un año después, la Liga fue disuelta otra vez. Codreanu fue asesinado el 30 de noviembre del 38 junto a 1.200 legionarios. Guardia de Hierro eligió nuevo líder y ahí surgió Oria Sima. Muchos militantes combatieron años después en el frente ruso junto a los alemanes, otros cayeron en España peleando con Franco. Luego de escuchar una síntesis de la historia de Guardia rumana, todos mantuvieron silencio. Había una voz que iba a expresarlos y ellos lo esperaban. «Ese nombre nos puede pintar cara de fachos. Ojo al hilo»,
se preocupó Gurioli pensativo. Encima viene de Rumania como los vampiros. Creo que a ese nombre hay que encontrarle la vuelta para que después no nos traten de fachos y chupasangres. Está bien, pero la historia tiene que ver. Álvarez arrancó golpeando con los nudillos la mesa. Pero hay algo que nos puede servir. Puede ayudarnos a confundir a la gilada, porque esta misma confusión se la pueden comer los que nos acusan de bolches y de troscos. Por ese lado puede ser útil, porque hasta ahora los traidores y los milicos, cada vez que hacemos algo, nos acusan de estar en la izquierda, insistió Álvarez. Mostraba con los dientes una sonrisa forzada. Lo que no contó Álvarez, tal vez por no precisarlo conscientemente, fue que la denominación guardia no le era ajena, dado que su abuelo y su padre eran oriundos del pueblo gallego de La Guardia. No está mal, reflexionó Gurioli como al pasar, si lo pensamos en el sentido de que lo que necesitamos es una guardia que rodee, que cuide al general una vez que regrese al país. Aquella tarde de 1961, cuyos días no aparecen muy claros en el recuerdo de los que participaron, Álvarez comenzó a recorrer el camino de la puesta en escena personal. Podía ser un referente político del peronismo y acercarse al general con una propuesta concreta que proyectara a la resistencia. Ambrosoni conocía a la organización rumana porque durante la dictadura del Duce Benito Mussolini había sido Balila, esa suerte de boy scout fascista con aire de inocencia.